Ya tenemos a la primera selección clasificada para los cuartos de final de la Copa Oro 2023 y es México, luego de que se disputó ya la segunda fecha en el Grupo B, y por eso hoy vengo a repasar todo lo que sucedió. Bueno, y como les estaba diciendo, fue precisamente México la selección que ya aseguró su presencia en la siguiente ronda de este torneo de selecciones de la CONCACAF. Los otros equipos están todavía a la espera de lo que termine de pasar en la jornada número 3 y por eso hoy vamos a repasar lo que sucedió en los dos partidos, el último ya que acaba de terminar, y también ver qué queda de cara a esa última fecha. Así que iniciamos con el recuento del primer partido que se disputó hoy, ambos en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. El primero cuando la selección de Qatar igualó 1-1 frente a la selección de Honduras. Un encuentro en el que los cataríes entraron mejor y con determinación de ponerse en ventaja, y lo que rápidamente les dio frutos porque al minuto 7 Tamim Al-Abdullah puso el 1-0 para la ventaja de los asiáticos. Honduras respondió con un mayor control del juego que francamente se mantuvo durante el resto de los 90 minutos, aunque sin mucho éxito en cuanto a traducirlo en el marcador. Qatar se echó para atrás a buscar contragolpes que muy pocas veces fueron peligrosos, y fue la H la que empezó a llegar con opciones al arco rival, pero con muy mala definición para no aprovechar esas constantes oportunidades, hasta que al último minuto, faltando 11 segundos para que se cumpliera el tiempo añadido, Albert Ellis consiguió el empate para que estas dos selecciones se repartieran los puntos. Bueno, y este empate que lo celebró la selección haitiana a pesar de que todavía tenía que disputar su partido, pero el empate le daba mayores posibilidades de clasificarse porque tanto Honduras como Qatar necesitaban la victoria para posicionarse con mayores posibilidades de clasificarse a la siguiente ronda, y el empate las deja bastante complicadas. Ya casi lo vamos a repasar en la tabla, pero hablemos un poco de Honduras, que me parece que mejora bastante, da una imagen al menos mejor que la que presentó en la derrota muy dolorosa en la jornada número 1, pero que lo que estaba comentando en el resumen del partido, Honduras creó bastantes oportunidades y no las aprovecha, como que ya llega al último cuarto de cancha y ahí no sabe qué hacer con el balón. Las oportunidades que les quedan no las definen, llegan y empiezan a hacerse pases en lugar de simplemente rematar, es decir, no hay nada de claridad en la delantera hondureña, y lo que también decía en el partido frente a México, Albert Ellis es el que lleva la bandera y el que se destaca, pero el resto de su selección no le ayuda lo suficiente, y bueno, él que termina siendo el que empata el partido y que además se le da esta lamentable fractura según lo que reportaron al final del partido. Veremos si puede estar en el último encuentro porque esto podría definir muchísimo las posibilidades de Honduras, pero como les digo, al menos mejora un poco esta selección centroamericana que se merecía el empate. Francamente, creo que la repartición de puntos estuvo bastante justa porque no estaba Qatar jugando lo suficientemente mejor como para merecer la victoria, y al filo del tiempo Honduras lo empató. Y repasamos lo que sucedió en el otro encuentro un poco más tarde, y ese que acaba de terminar cuando Haití cayó 1-3 frente a la selección de México. Un encuentro muy cerrado en los primeros 45 minutos, con el Tri siempre manejando las acciones del partido, pero con pocos espacios en el ataque para hacerle daño a una Haití que buscó el contragolpe como su arma letal, pero que realmente tampoco les resultó exitoso. Se fueron 0-0 al descanso y justo al empezar el complemento se rompió el 0 con gol de Henry Martín, que ya abrió el partido, porque 10 minutos más tarde, al 56, Ricardo Adén, defensa haitiano, anotó en propia puerta para que el Tri tuviera mayor tranquilidad en el marcador, mientras los haitianos empezaron a irse mucho más al ataque y descuidaron la defensa. Eso lo aprovechó México para empezar a llegar con más peligro, pero sin mayor éxito, y le pasó factura porque los caribeños descontaron al minuto 77 con un cabezazo de Danley Jan Jax, pero que rápidamente también contrarrestó el Tri con el gol de Santiago Jiménez, que entró para ya cerrar el encuentro y la victoria mexicana. Bueno, y aquí quiero destacar el nivel de Haití porque me está pareciendo correcto, creo que sorprende en positivo porque se estaba esperando tal vez un poco menos, pero esta selección muestra un nivel al menos por arriba del promedio de la región. Esto también habla mucho del resto de selecciones de la CONCACAF que no pasa por un buen momento, y esto creo que le da posibilidades a Haití de tal vez llegar lejos en el torneo. Evidentemente no es favorita para quedarse con el título y lo veo muy lejano, pero al menos sí para pelear, y este nivel también de cara a lo que se viene en Liga de Naciones
selecciones, clasificación a Copa América y en las eliminatorias para 2026, Haití le puede venir bastante bien, entonces grata sorpresa lo de esta selección caribeña. En cuanto a México, me parece que poco a poco va regresando a ser lo que es la selección mexicana, que no solamente controla, sino que también define los partidos, le pasa por encima a su rival, pero aún así hay algunas lagunas en las que México, como pudimos ver, Haití con bastante poco le hizo mucho daño. Entonces, este tipo de situaciones todavía las tiene que mejorar la selección mexicana, pero definitivamente empieza ya a verse, al menos en un nivel correcto del nivel, digamos, normal de la selección mexicana. Todavía le falta muchísimo, como les estaba diciendo, pero empieza México poco a poco a regresar a un nivel que es aceptable. Y nos vamos a repasar cómo queda la tabla de este grupo B luego de disputadas las primeras 2 fechas. México a la cabeza con esos 6 puntos, 2 victorias en 2 partidos y más 5 de gol de diferencia. Haití en el segundo lugar con 3 puntos, 0 de gol diferencia. Y ya en el fondo tenemos tanto a Qatar como a Honduras, ambas que solamente han sumado un punto, ese del empate. El día de hoy, menos 1 de gol diferencia para Qatar, por eso se queda en el tercer lugar, y en el fondo está Honduras con un menos 4. Les recuerdo que la jornada número 3, ya para cerrar este grupo B, será este próximo domingo 2 de julio, cuando Honduras se mida a Haití en el Bank of America Stadium de Charlotte, en Carolina del Norte, mientras que México lo hará frente a Qatar en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, los 2 partidos que se van a disputar en simultáneo para definir el grupo. Y ahora vamos con mi actualización del pronóstico de las selecciones que se pueden clasificar a la siguiente ronda. Como estábamos viendo en la tabla y también como lo dije al inicio del video, México ya está clasificada, entonces de una vez les doy mis porcentajes. México, que le había dado un 95% y ahora es 100%, porque como les dije ya tiene el boleto en mano para los cuartos de final. A Haití le había dado un 50% y se lo subo a 60% a pesar de la derrota. Honduras le había dado 25% y se lo bajó a 20%. Y Qatar, que le había dado 30% y se lo bajó a 20%. Esto evidentemente por el empate de estas últimas 2 selecciones, lo que dije, que el empate. Haití, incluso sin jugar, lo estaba celebrando porque la dejaba con chances de clasificar a la siguiente ronda, porque aún empatando podría conseguir su boleto a los cuartos de final. Ya casi también repasamos los duelos directos en mi pronóstico de los partidos, pero sí me parece que de las selecciones que aún tienen que definir el boleto, Haití es la que está en mejor posición, es la que mejor fútbol también ha demostrado de las 3 y por eso la veo como favorita para quedarse con esta clasificación. Honduras, que tendrá el reto y creo que es la que sigue en posibilidades para poder meterse en los cuartos de final, porque con derrotar a Haití lo conseguiría, dependiendo también de si Qatar no termina venciendo a México. Un poco complicado aquí todo lo que se puede suceder en este grupo B, pero sí me parece que México no va a descuidarse lo suficiente como para que Qatar la venza, y por ende veo a la selección asiática ya prácticamente fuera de la pelea y veo el asunto más entre Haití y la selección de Honduras. Pero bueno, las 3 todavía tienen posibilidades de meterse en la siguiente ronda. Como les digo, los caribeños con más posibilidades en mi opinión. Y ahora vamos con mi pronóstico precisamente para esa última fecha, que será este domingo, como les estaba diciendo. Primero el partido entre Honduras y Haití, el que define para mí absolutamente todo. La que gane se quedaría con el boleto de la siguiente ronda. De nuevo, Haití sí lo sería ya definitivamente. Honduras tendría que esperar lo que haga la selección de Qatar frente a México. Pero les doy de una vez el porcentaje y lo comento. Un 20% de victoria para Honduras, un 40% de empate y también 40% de que sea Haití la que se lleve los 3 puntos. Me parece que el fútbol mostrado por estas 2 selecciones ha sido de mayor o es favorecedor, digamos, para el nivel de Haití, porque Honduras frente a México se vio bastante mal, mientras que Haití sí le plantó cara por algunos tramos del partido y se vio muy distinto. Sí me parece que Haití tiene un mejor fútbol, además es un poco más efectiva, crea más peligro y al final lo termina aprovechando más, además de que en defensa es bastante correcta y a Honduras esto se le ha dificultado bastante. Entonces sí creo que este partido, al menos en el papel, llega con ventaja para Haití, que perfectamente se puede ir en un empate, pero que esto, como lo estábamos viendo en la tabla, favorecería a la selección caribeña. Entonces lo veo bastante complicado para Honduras, pero que aún así tiene posibilidades si empieza a mejorar bastante, como leímos la mejoría del primer partido a este segundo. Si lo hace también para este tercero, podría tener chances de pelear, pero sí veo al menos en el papel a Haití con más posibilidades. Y después el otro partido, el que ya cierra este grupo E, o bueno, como son en simultáneo es lo mismo, pero bueno, México frente a la selección de Qatar. Y tiro también de una vez en mi porcentaje para ya después comentarlo. 45% de victoria para la selección de México, 40% de empate y 15% de que sea Qatar la que se lleve la victoria. Aquí está el asunto de que México ya está clasificada.
y que además Qatar pues llegará al menos a intentar mejorar un poco su imagen en esta Copa Oro si no terminan consiguiendo la clasificación, pero para no irse solamente con un punto. Pero sí me parece que México, bueno, tiene que asegurar también su primer lugar, porque si Haití gana y México pierde, entonces dependiendo de la diferencia de gol, ya muy complicado que esto sea de otra manera, pero al menos yo creo que México se querría ir con un empate. No creo que quiera perder este partido, bueno, evidentemente no lo quiere hacer, pero no creo que se vaya a descuidar lo suficiente como para darles tantas posibilidades a la selección catarí. Tal vez un empate sí pueda llegar, México rotando bastante para ya prepararse de cara a los cuartos de final, y por eso creo que ya sea una victoria a México, que la veo jugando mejor, muy superior a Qatar, o un empate descuidándose un poco México y bajando revoluciones para esperar lo que se viene en la siguiente ronda, podrían ser los resultados más posibles. A Qatar no la veo sacando la victoria en este partido, pero bueno, ahí está también siempre la posibilidad. Y como siempre quiero conocer sus opiniones de lo que sucedió en este grupo B, cómo lo ven ya de cara a la última fecha y cuál creen que sea la selección que junto a México clasifique a los cuartos de final. Leo aquí abajo todos sus pronósticos, también de lo que hace falta en los grupos A, C y D, que ya estaremos comentando también precisamente en cada uno de sus videos. Continuar aquí la acción en la Copa Oro y lo seguiremos muy de cerca, así que nos vemos en el próximo video. Ey, suave, antes de que te vayas, ¿sabías que solamente 3 países han ganado la Copa Oro? Los 3 de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México, y ningún otro. Si no sabías eso y aprendiste un dato y querés saber muchísimo más sobre la Copa Oro, te recomiendo suscribirte si aún no lo has hecho, para que aquí estés muy al pendiente de todo lo que sucede en esta Copa Oro 2023.